Bienvenidos de vuelta a su rincón favorito del chisme y el corazón, donde la farándula turca nos da las mejores historias. Soy tu nombre, vuestra fiel servidora de las noticias del espectáculo, y hoy estoy que me salgo de la emoción porque les traigo una exclusiva que, se los juro, les va a dejar la mandíbula desencajada. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a diseccionar, analizar y celebrar una noticia que ha cimbrado los cimientos del mundo del espectáculo turco, el compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, como ya dije, son sinónimo de química explosiva, de miradas cómplices y por supuesto del recuerdo imborrable de Erkencikus, la serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. A lo largo de los años, hemos sido testigos de una verdadera obsesión colectiva por verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los foros se llenaron de especulaciones, los rumores volaban como hojas en otoño, y las teorías conspirativas sobre su posible romance secreto eran el pan de cada día. Pero como suele suceder, la realidad nos golpeó con la dura verdad: ambos tomaron caminos separados, cada uno persiguiendo sus sueños y encontrando el amor en otros brazos. Sin embargo, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hoy, 19 de marzo de 2025, estamos aquí para demostrar que esa llama que creímos extinguida, en realidad, nunca dejó de arder. Prepárense para un festín de detalles exclusivos, testimonios de primera mano y análisis profundos de este bombazo que ha tomado al mundo por sorpresa. Pero antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Aquí encontrarán el chismorreo más fresco y jugoso garantizado. Y a mis fieles seguidores, un abrazo gigante. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me permite seguir desenterrando los secretos mejor guardados de la farándula turca. Ahora sí, basta de preámbulos. Sé que están ansiosos por conocer todos los detalles. Durante meses he estado trabajando arduamente con mi equipo de investigación, rastreando cada pista, analizando cada gesto y entrevistando a personas cercanas a Can y Demet. Y después de noches en vela y toneladas de café, finalmente hemos logrado armar el rompecabezas. Como bien saben, tanto Can como Demet han mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos tiempos. Can conquistando nuevos horizontes con proyectos internacionales y consolidando su estatus como galán global. Demet brillando con luz propia en la pantalla turca, protagonizando exitosas series y películas que la han catapultado a la cima del estrellato. A simple vista, dos vidas separadas, enfocadas en sus carreras y sin ninguna conexión aparente. Pero las apariencias engañan. Mis fuentes me aseguran que, tras bambalinas, la historia era mucho más compleja y emocionante. Al parecer, después de años de silencio y distancia, Can y Demet volvieron a encontrarse de una manera inesperada y conmovedora. No fue un plan premeditado ni una estrategia de relaciones públicas. Fue un reencuentro del destino, un capricho del universo que reavivó una conexión que, según todos los indicios, nunca se había roto por completo. ¿Cómo se produjo este mágico reencuentro? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según mis fuentes, todo fue gracias a un amigo en común, una persona cercana a ambos que, consciente de la química innegable que existía entre ellos, decidió tender un puente y propiciar un acercamiento. Este amigo, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su privacidad, organizó una cena informal en un restaurante discreto de Estambul. Tanto Can como Demet fueron invitados, sin saber que el otro estaría presente. La sorpresa inicial, me cuentan, fue palpable. Un torbellino de emociones los invadió al verse cara a cara después de tanto tiempo. Pero en lugar de huir o evitarse, ambos decidieron aceptar el desafío y entablar una conversación sincera y abierta. Y esa conversación, mis queridos cotillas, se prolongó durante horas. Can y Demet se sinceraron sobre sus vidas, sus logros, sus fracasos, sus sueños y sus arrepentimientos. Hablaron de los desafíos que habían enfrentado en sus carreras, de las relaciones que habían tenido y de las lecciones que habían aprendido. Y lo más importante, hablaron de Erkencikus, de la experiencia transformadora que había sido trabajar juntos y de la conexión especial que había surgido entre ellos durante el rodaje. Esa noche, según mis fuentes, fue un punto de inflexión en la relación entre Can y Demet. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, la chispa seguía viva. Y decidieron darle una nueva oportunidad a esa conexión, explorando la posibilidad de construir algo más allá de la amistad.
A partir de esa noche la relación entre Khan y Demet floreció de una manera discreta y cautelosa. Empezaron a verse con más frecuencia, a compartir momentos juntos lejos de los focos y a redescubrir la magia que los había unido en Erkencicus. Se dice que organizaban cenas románticas en la intimidad de sus hogares, que paseaban de incógnito por los rincones más pintorescos de Estambul y que se escapaban a destinos paradisíacos para disfrutar de su amor en secreto. Pero aquí viene el plato fuerte, la noticia que los va a dejar sin aliento, la bomba que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Khan Yaman le ha propuesto matrimonio a Demet Özdemir y ella ha dicho que sí. Sí, mis queridos. Khan y Demet están comprometidos. La propuesta, según mis fuentes, fue digna de un cuento de hadas. Khan organizó una romántica escapada a la costa turca, eligiendo un hotel boutique con vistas al mar Egeo. Allí, en un ambiente íntimo y lleno de encanto, Khan se arrodilló ante Demet y le pidió que fuera su esposa. La respuesta de Demet, como pueden imaginar, fue un sí rotundo, seguido de lágrimas de alegría y un abrazo apasionado. La noticia ha sido confirmada por varias fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguran que ambos están absolutamente enamorados y emocionados por comenzar este nuevo capítulo juntos. Se dice que están radiantes, que irradian felicidad y que no pueden dejar de sonreír. Aún no se conocen detalles sobre la fecha y el lugar de la boda, pero se espera que sea un evento íntimo y privado, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. Se rumorea que la ceremonia se celebrará en Estambul, en un lugar con vistas al Bósforo, y que la lista de invitados será muy selecta. Imagínense la escena. Khan y Demet, radiantes y enamorados, dándose el sí, quiero frente a sus seres queridos, con el Bósforo como telón de fondo. Un sueño hecho realidad. Por supuesto, esta noticia ha generado un torbellino de preguntas y especulaciones. ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Qué pensarán sus exparejas? ¿Será una boda por todo lo alto o algo más íntimo? Todas estas preguntas y muchas más, las iremos respondiendo en los próximos vídeos. Estén atentos a nuestro canal porque les prometemos que tendremos toda la información de primera mano. Pero por ahora, lo más importante es celebrar este maravilloso acontecimiento. Khan y Demet se merecen toda la felicidad del mundo y estamos seguros de que construirán un futuro juntos lleno de amor y alegría. Desde aquí les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. ¡Que viva el amor! ¡Que viva Khan y Demet! Para recapitular, hoy les hemos revelado la noticia que ha paralizado al mundo del espectáculo: Khan Yaman y Demet Özdemir se casan. Una historia de amor que parecía imposible, pero que ha demostrado que el destino siempre tiene la última palabra. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por ser los mejores fans del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Khan y Demet harán una buena pareja? ¿Qué tipo de boda se imaginan? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más chismorreo y noticias del corazón preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Una vez más, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del chismorreo. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.